Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Spanish Talks Café, tu podcast de español, en versión lenta, donde puedes practicar tu comprensión auditiva, mejorar tu pronunciación y expandir tu vocabulario. Soy Sofía, tu profesora de español. Hoy vamos a descubrir qué es el input comprensible o comprehensible input y por qué puede ayudarte muchísimo a mejorar tu español. Y para eso, está aquí en el café el Dr. Rodríguez, quien tiene un doctorado en la adquisición de lenguas extranjeras y trabaja como profesor universitario. Bienvenido, Dr. Rodríguez. Hola Sofía, muchísimas gracias por esta invitación. Y estoy muy contento de poder compartir con tus alumnos una teoría que ha transformado la enseñanza de idiomas en el mundo entero. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el input comprensible? La expresión input comprensible fue creada por un lingüista estadounidense llamado Stephen Krashen. Este concepto es parte de una teoría más amplia que él desarrolló en los años 70 y 80. Krashen estudió cómo las personas aprenden idiomas y observó algo muy interesante. Descubrió que cuando una persona escucha o lee un idioma y entiende el mensaje, aunque no entienda todas las palabras, esa exposición ayuda muchísimo al aprendizaje natural. Entonces no es necesario entender todo, solo lo suficiente para captar el significado general. Exactamente. Krashen lo explicó con una fórmula. Para darte un ejemplo simple, si estás en un nivel A2 y escuchas una historia que es A2 pero con algunas palabras B1, tu cerebro se activa y comienza a deducir lo que no conoce aún. Así que es el lenguaje que puedes entender con algo de esfuerzo, pero sin sentirte abrumado o estresado. Háblanos más sobre Stephen Krashen y dinos cómo llegó a estas ideas. Stephen Krashen es un lingüista nacido en 1941 en los Estados Unidos. Él trabajó durante muchos años como profesor universitario y su campo de estudio fue la adquisición del lenguaje. Es decir, cómo aprenden idiomas los niños, los adultos y también los inmigrantes que llegan a un nuevo país. Krashen observó que muchas personas podían aprender un idioma sin clases formales, simplemente por vivir en un entorno donde se hablaba ese idioma. Y eso le hizo pensar que tal vez no necesitábamos estudiar gramática todo el día, sino estar expuestos a mucho input comprensible en situaciones reales y con emoción. Entonces, en lugar de memorizar reglas, necesitamos más contacto con el idioma. Así es. Krashen desarrolló una teoría completa llamada The Input Hypothesis, o, en español, la hipótesis del input. Y dentro de esa teoría propuso 5 ideas principales, 5 hipótesis que explican cómo aprendemos idiomas. ¿Nos podrías explicar esas 5 hipótesis? Claro, vamos con calma. La primera hipótesis es la más famosa, la del input comprensible. De eso ya hablamos. La segunda es la hipótesis del orden natural. Krashen observó que los estudiantes aprenden ciertas estructuras en un orden natural. No importa cómo se enseñan en clase. Por ejemplo, muchos niños aprenden primero yo quiero antes que yo puedo, aunque poder sea más fácil en teoría.
La tercera es la hipótesis del monitor. Esta es muy interesante. Krashen dice que cuando aprendemos una lengua, usamos una parte del cerebro que corrige errores como un monitor interno. Pero ese monitor solo funciona si tenemos tiempo, si pensamos en las reglas y si conocemos bien la gramática. Entonces, no siempre ayuda al hablar con fluidez. La cuarta es la hipótesis de la afectividad. Aquí, Krashen explica que si una persona tiene miedo, ansiedad o vergüenza, es muy difícil adquirir un idioma. Por eso, es tan importante sentirse relajado, motivado y en confianza. Y la quinta es la hipótesis del aprendizaje versus la adquisición. Krashen dice que estudiar reglas y hacer ejercicios es aprender. Pero entender el idioma de forma natural es adquirir. Y la adquisición es lo que nos permite usar el idioma de verdad. Qué interesante todo esto. Y ahora que ya conocemos las 5 hipótesis, ¿nos podrías contar si hay estudios que confirmen estas ideas? Sí, claro que sí. En los últimos 40 años se hicieron muchísimos estudios, tanto en escuelas como en universidades. Por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos, Canadá y Japón, donde compararon a estudiantes que aprendían con métodos tradicionales y otros que usaban materiales comprensibles, como lecturas, historias y conversaciones sencillas. Los resultados fueron claros. Los estudiantes que recibían input comprensible tenían mejor comprensión, más vocabulario y también mejor pronunciación, incluso sin estudiar gramática de forma directa. Y lo más importante, se sentían más motivados, más seguros y más felices con su proceso de aprendizaje. Entonces, después de todo lo que hemos aprendido hoy, ¿qué consejos prácticos puedes darles a los estudiantes que quieren usar este método en su vida diaria? El primer consejo es simple. Escucha mucho español todos los días. Aunque no entiendas todo, no importa. Puedes empezar con podcasts lentos como este, con historias que se entienden por el contexto. El segundo consejo es no te preocupes por los errores. No necesitas hablar perfecto, ni entender cada palabra. Lo importante es entender el mensaje general y dejar que tu cerebro haga el resto. Tercer consejo. Busca contenido que te guste. Películas, cuentos, videos o conversaciones. Si te aburre, no funciona. Si te interesa, tu mente se abre al aprendizaje. Me encantan esos consejos y son fáciles de seguir. A veces pensamos que aprender español es complicado, pero en realidad puede ser simple y hasta divertido. Exactamente. Si hoy entiendes un poco, mañana entenderás un poco más. Y en unas semanas estarás pensando en español sin darte cuenta. Ese es el poder del input comprensible. Muchísimas gracias, Luis, por esta conversación tan clara y tan útil. Mi consejo para ustedes, mis estudiantes, es que si están en un nivel B1, por ejemplo, no se limiten a estudiar o escuchar temas de ese nivel. Expónganse un poquito más a niveles superiores. Y ya lo saben, aquí en Spanish Talks Café, queremos ayudarte a aprender español de forma fácil y efectiva. Si te gustó este episodio, dale un me gusta para ayudarnos a crecer. Y sigue el podcast para no perderte los próximos episodios con más invitados. Nos escuchamos muy pronto.